APA. Quiero agradecerle a la mayor Gutiérrez por abrir este espacio. Yo quisiera, antes de todo, pedirles el favor de que cierren los micrófonos mientras estoy hablando. Y pues yo no voy a compartir pantalla, entonces seguramente no voy a poder ver el chat, pero pues si escriben las preguntas por ahí las puedo ver al final de mi presentación, o la mayor me las puede, pues me puede interrumpir en algún momento si es muy importante que lo hagamos en ese momento, y o me las manda por el chat y yo estoy pendiente, si les parece bien. Quiero saber si están viendo la presentación. Mayor, ¿me puede decir si ya están viendo mi pantalla? Sí, acá se ve perfecto. Listo. Bueno, como decía la mayor, entiendo que este es un tema que es muy importante en la formación académica de la EPFAC. Y por eso creo que la mayor ha insistido mucho en que trabajemos en este tema de normas APA, presentar documentos académicos durante el tiempo en que se están formando, ya sea en cursos de ascenso o en las maestrías, digamos oficialmente o puntualmente en MACMA. Que estoy esperando algunos de esos trabajos también, la necesidad urgente de que ustedes tengan más claridad respecto a esto de qué es normas APA. Este taller, digamos, va a ahondar en temas técnicos de norma APA y digamos, de mostrarles puntualmente cosas que dicen, pero yo también quiero ir un poquito más allá, y es que usemos las normas APA con un contenido que sea eficiente y que realmente lo que nos esté entregando un documento académico no sea simplemente un formato correcto de acuerdo a APA o a la norma que se elija, sino que realmente se le saque potencial a esto y que el contenido también sea de alta calidad. Entonces van a ver que no solamente me voy a referir a la sangría o a si es la alineación a la izquierda, a la derecha, sino también a que las usen en contenido práctico. Entonces, ¿qué son las normas APA? Para los trabajos académicos hay varios formatos. Está APA, está Chicago, está ICONTEC, de acuerdo a cada institución y digamos a requerimiento se puede uno ajustar o no a un formato. Pero ¿qué busca, digamos, este formato? Y es entregar la información académica de manera clara. Entonces, la Asociación Americana de Psicología, que por sus siglas en inglés es APA, creó este formato en 1929. Ustedes van a encontrar seguramente empezó o se conoció más en 1954. Digamos, es un tiempo, hay una variación en esas dos fechas, pero y que era lo que se buscaba, que los trabajos que se presentaban, que presentaban los estudiantes, tuvieran un estándar en esa presentación, que todos siguieran bajo, digamos, los mismos criterios de presentación para que fuera más fácil su revisión y su calificación. Entonces, APA es un formato estándar para la presentación de trabajos académicos y científicos de forma escrita. Lo que tiene como objetivo APA y está pensado para entregar una base de comunicación académica efectiva. Ana, no se está viendo la ayuda. Se está compartiendo, no se está viendo. Sepa exacta. Ay, sí, la estoy compartiendo. Un momento. Quiero saber si ahora la ven. Sí, ya ahora sí. Ahí está bien. Listo. Entonces, bueno, les decía, es un formato que lo que está buscando es proporcionar una comunicación académica efectiva, y ha sacado desde ese momento hasta ahora hay 7 ediciones, es decir, van haciendo algunas
algunas mejoras en cada edición, y cuatro de esas ediciones se han traducido al español. Este taller está montado sobre esa séptima edición en inglés y pues que se ha traducido al español, y es lo que vamos a ver acá. ¿Qué permite encontrar el formato APA? Para los autores es lo que les decía, presentar la información y las ideas de manera clara, concisa y organizada, ¿no? Eso es lo que busca, que no dé tantos rodeos al presentar la información. ¿Para qué? Para que quienes lean el trabajo, sean calificadores o sean pares académicos, colegas y demás, tengan un documento coherente y uniforme, que tenga un formato que simplemente sea una ayuda y no que distraiga del contenido de ese trabajo. Es decir, que uno no esté concentrado en el formato, sino esté concentrado en el contenido. Y que permita identificar fácilmente los puntos clave, los hallazgos y las fuentes. ¿Esto por qué? Porque APA nació sobre todo para trabajos de investigación y bueno, por eso funciona muy bien para programas académicos de posgrado generalmente que están enfocados a la investigación. Entonces, lo que quiere mostrar es que uno entienda perfectamente desde dónde se parte la investigación, qué es lo que se busca y cómo se hicieron esos hallazgos y las fuentes de toda esta información. Entonces, lo primero que hay que saber para usar un formato como APA es saber qué es citar, y me refiero aquí puntualmente. Siempre se confunde qué es citar de referencia. Y aunque van de la mano, una cosa es citar, otra cosa es referenciar. Claramente que un texto o parte de él no es producción original de quien presenta el trabajo o el documento académico, es decir, no lo hace el autor de ese trabajo, sino que es la contribución de un tercero, ¿no? Que uno toma información de un tercero para nutrir su trabajo. Entonces, el citar implica hacer evidente esa diferencia entre las contribuciones que uno está haciendo, las contribuciones que otras, porque no todo es producción original, ¿no? Ana, Entonces, otra vez se fue la ayuda. en lo que uno No está produce, viendo la pantalla. cada vez, cada vez que cambio de diapositiva siento que es el problema es problema de la diapositiva. Entonces me toca salirme cada rato de la presentación para poder compartir la pantalla. Voy a volverlo a intentar. ¿La están viendo en este momento? Ahí se ve, sí, ahí se ve. Ok, vamos a ver si funciona. Entonces, el citar es, como les decía, hacer esa diferencia entre lo que nosotros producimos y lo que nos aportan otras fuentes de consulta o de investigación que nosotros hacemos. Pero citar también no se limita simplemente a que cojamos pedazos de información porque nos parece que suenan bien o que pueden rellenar el trabajo. Tenemos que hacer un uso crítico y hacer una relación pertinente entre esa producción original que hacemos y esas contribuciones que nos está haciendo otro. Por eso, cuando uno elige una fuente de investigación, lo que tiene que hacer es un uso crítico de esos aportes. Si vamos a hablar, no sé, de el dominio aéreo o de fuerzas de operaciones aéreas, no todo lo que yo encuentre de operaciones aéreas lo voy a citar, porque no es, digamos, eso no es citar. Citar no es simplemente agarrar y agarrar pedazos para construir un marco teórico que nos parezca que suena muy robusto y que puede
que simplemente con eso ya llama la atención, sino que tenemos es que tomar lo que nos sirva y saberlo encadenar con lo que nosotros sabemos y estamos aportando. De eso se trata citar, de coger esas contribuciones, pero hacer un uso crítico y un uso eficiente de esas contribuciones. Cambié de diapositiva, ¿la ven? Bueno, entonces, citar se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer de manera textual o parafraseando, que es lo que conocemos como paráfrasis, ¿no? Es decir, no tomamos un texto completo, sino que lo analizamos y lo interpretamos. El citar siempre va dentro del texto, dentro del contenido que construyamos, y siempre lo tenemos que presentar con el nombre o el apellido del autor más bien y el año de publicación. Y aquí también en esto de citar quiero ser muy clara y ya después cuando pase a referenciar voy a aclararlo un poco más, pero todo lo que vamos a incluir en referenciación es lo que está citado. Nosotros no la lista de referencias autores que no hemos citado en el trabajo. Usted puede consultar 500 fuentes, pero si solo usa 400, las otras 50 no las va a citar, no, perdón, no las va a referenciar porque no las está citando. Y eso es muy importante. Lo que vamos a referenciar es lo que está citado dentro de este trabajo. Ahora, ¿qué es referenciar? Referencia simplemente es el conjunto de datos que identifica una fuente consultada que se ha citado textualmente, se ha parafraseado. Entonces, por eso les digo, todo lo que está dentro del trabajo es lo que se referencia. Lo que no está ahí en el trabajo no le interesa y no tiene que estar dentro del trabajo de acuerdo a la norma APA. ¿Qué incluye la referencia? Y las listas de referencia incluyen la información completa de cada una de las consultadas y citadas. Eso quiere decir el autor, de dónde aparece la información, la fecha de publicación. Más en detalle. Las referencias siempre van al final del y van en orden alfabético. Entonces, citar va dentro del texto y referenciar va al final del trabajo que se presenta. ¿Y por qué es importante citar y referenciar? Buenas tardes, qué pena, no se ve la diapositiva. Ok, ya vuelvo otra vez. Sí, yo sí la estaba viendo. Ok. Estoy en la diapositiva de derechos de Anita, autor. ¿La están viendo? Correcto. Sí, esa es la diapositiva que se está presentando. Se acabó de ir toda la imagen. Gracias. Uy. No, ahí está la imagen, yo la estoy viendo. Y la imagen está perfecta, ahí se está viendo. Ok, gracias. Listo. Entonces, ¿por qué citar y referenciar? Porque toda producción intelectual tiene algo que se llama derechos de autor. Y los derechos de autor no es otra cosa que la protección normativa y legal que tiene sobre esa obra literaria, artística, científica, académica, que lo reconoce como creador de la misma y que y esos derechos de autor lo que permiten es negociarla, explotarla, comercializarla, cederla, incluso renunciar a ella. ¿Por qué? Pues porque nadie trabaja gratis y porque hacer trabajo y trabajo de investigación académica pues implica tiempo, implica trabajo y demás. Entonces, lo que se produce pues tiene que tener ese derecho de autor. Por eso el plagio implica ser un delito, no solo es una falta académica, sino que es un delito, porque no se están respetando esos derechos de autor. Entonces, el plagio, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, es
la copia de algo esencial de una obra, darla como propia, ¿no? Entonces copiamos una parte, sea completa o parcial, pero la estamos copiando y no le estamos dando crédito al autor de eso. Entonces, Ana, la conexión está fallando, no te escucho. FAC lo tiene, cualquier institución tiene otro orden o puede sumarle o quitarle algunas de estas cosas que ustedes están viendo, que es la página de portada, el resumen, el texto del contenido, que es el grueso del trabajo y que tal vez ahí en esa parte es donde más varía lo que las instituciones exigen que tenga el trabajo. Están las referencias, están las notas al pie, las tablas, las figuras y los apéndices. Este es un orden. Y después de las referencias, generalmente lo que ponemos son tablas y figuras y apéndices si no están dentro del contenido del trabajo. Y estas tablas y figuras y apéndices pues son anexos al trabajo y por eso los ponemos después de la referencia. Entonces, bueno, el tamaño del papel es tamaño carta, es digamos en lo que todos conocemos, eso digamos, creo que no estoy diciendo nada nuevo. Uno no presenta trabajos académicos en formato oficio o en otro formato, a menos que sea pues algo de diseño o algo que saliese de formato estándar, pero un documento académico se presenta siempre en carta. Y las márgenes son 2.54 centímetros o 1 pulgada en los 4 márgenes de la hoja. Entonces, porque muchas veces se confunde con uno de los formatos que es margen 3 arriba y abajo y 2.5 a los lados. Pero en APA es 2.54 siempre. Las fuentes. Se usan generalmente fuentes que sean de fácil lectura, ¿no? Entonces, lo que conocemos, la más conocida es Times New Roman. ¿Por qué? Porque se usan fuentes sobre todo que tengan serifas. Serifas son como las puntas, las esquinas que ustedes ven en las letras que permiten identificarla. Times New Roman tiene eso, pero no obstante podemos usar las que ustedes están viendo en este momento, Calibri, Arial, Lucia Sans, Georgia o Computer Modern Normal. Pero generalmente lo que usamos y la que es de más fácil lectura, sin duda alguna, es Times New Roman, que permite leer sobre todo estos académicos que pueden ser muy extensos y que traen como tanta información sobre, digamos, diferentes temas y lo que necesitamos es identificar títulos y subtítulos y como los puntos relevantes. El interlineado pues es doble en todo el texto. En eso también hay que hacer claridad. En los trabajos que yo he visto de algunos estudiantes es 1.5 o es sencillo pero con un espaciado adicional. Para que eso lo tengamos en cuenta. Y la numeración siempre va en la esquina superior derecha. Y aquí es importante que sepan que la numeración empieza en la portada, o sea, en la página 1. No hay hoja en blanco ni nada por el estilo. Empieza en la página 1, que es la portada, y ahí se empieza a numerar todo el trabajo. La alineación siempre va hacia la margen izquierda sin justificar. ¿Por qué? Porque eso permite una fácil lectura entre las líneas. Ahora bien, si a veces se los piden justificado, es por temas de impresión, porque muchas veces el formato para imprimir libros o algunos documentos académicos lo piden justificado. Es más una cuestión de presentar ya un libro impreso y una cuestión de estilo, pero generalmente cuando se entrega un trabajo académico es a la margen izquierda y sin justificar. La sangría, esto es otro punto que parece una bobada, pero que
muchos nos confundimos si es 1.25, si es 1.27, entonces la primera línea siempre va sangrada y es 1.27 centímetros, y en Word es muy fácil, digamos, el formato ya está bien establecido generalmente, entonces es fácil ubicarla. Bien, pasemos a los títulos. Bueno, antes les quería decir sobre lo de las sangrías, que hay unas excepciones. Disculpa, se fue la presentación. Ok. A ver, reviso. ¿La ven ahora? Sí, ya está nuevamente la vista, gracias. Sí, ya se ve. Listo, gracias. Listo, entonces, la página de portada no tiene sangría. En esas no vamos a sangrar porque generalmente todo, y ya ahora más adelante también voy a entrar en detalle en la portada, va casi toda la información centrada. Entonces, esa no va sangrada en ningún punto. Las etiquetas como del resumen y las referencias tampoco están sangradas, generalmente están centradas o alineadas a la izquierda, ¿no? Y el resumen, la primera línea del resumen nunca va, ni en español ni en inglés va sangrado, o sea, ese es un párrafo compacto sin sangrías. Y las comillas de bloque, que ya vamos a pasar a eso y se los voy a decir, les voy a explicar, mejor dicho, no lo voy a explicar ahorita para no confundirlos. Y los títulos no van sangrados o no de acuerdo al nivel de título, que es lo que ya vamos a ver a continuación. Entonces, también para que sepan que vamos a tener cuidado con los sangrados en los títulos. En esto me estoy refiriendo, en la sangría de 1.27 me estoy refiriendo sobre todo a los párrafos ya de contenido. Los números de tabla, de figura, los títulos de ese tipo de recursos tampoco van sangrados en ningún momento. Y la lista de referencias va con otro tipo de sangría que ya en su momento les voy a explicar. Entonces, bueno, pasando a los títulos, que es lo primero, digamos que ya del contenido grueso de los trabajos, APA identifica 5 niveles de título. ¿Qué significan esos 5 niveles de título? Es decir, hay cosas que no son, digamos que de acuerdo a la importancia se van poniendo en el trabajo, pero uno solo debe usar los niveles de título que sean necesarios, porque no se trata tampoco de llenar trabajo con todos los niveles de título. Es decir, cuando ustedes hagan un trabajo norma APA, no significa que tienen que usar los 5 niveles de título. Es de acuerdo a la jerarquía de la información que ustedes están usando. Y entre menos, digamos, entre 3 niveles de título, entre 3 y 4, está perfecto que lo usen, a menos que su trabajo, por supuesto, exija los 5 niveles de título, ¿no? Ahora, tampoco nos vamos a quedar solamente en un nivel, porque no es posible, digamos, no creo que ningún trabajo en esa medida lo tome así. El nivel 1 de títulos, pues son los títulos más importantes, entonces son los que abren los trabajos. Entonces estos siempre van centrados en negrita y el texto siempre comienza como un nuevo párrafo, abajo. Bueno, olvidé decirles algo en el tema del interlineado. El interlineado es doble, siempre, y siempre se debe poner la opción en Word de no dejar espacios entre párrafos, es decir, el espacio entre un párrafo y otro también es doble. Pues si harían 4 espacios, no, pues no es una presentación eficiente y además no sería sangría. La sangría precisamente lo que permite es identificar el cambio de párrafo. Entonces, el nivel 1 de títulos va centrado en negrita y el texto comienza en... El nivel 2 ya baja alineado a la izquierda, también en negrita y también el texto comienza como un nuevo párrafo. El tercero, alineado a la izquierda, negrita y cursiva. Digamos, ese es el cambio entre el segundo y el tercero, ya va en cursiva. El cuarto tiene sangría, tiene negrita y finaliza con un punto. Y ya aquí, a partir del 4, el texto comienza son un mismo párrafo. Título de nivel 4 y el contenido son un mismo párrafo. Y el nivel 5 también tiene la sangría, la negrita, pero ya va en cursiva,
finaliza con un punto y el texto comienza en el mismo, o sea, son del mismo párrafo. Título y contenido va en el mismo párrafo. Como les digo, es importante que esto lo usen, digamos, con suficiente y solamente si es necesario, para no confundir al lector con tantos niveles de títulos, pero tampoco pecar con usar simplemente el nivel 1 y 2 cuando el trabajo, no sé, requiere otro de título. Y eso implica también, por supuesto, organizar muy bien la información, tener las ideas muy claras de lo que se quiere decir en cada apartado y lo que tiene que haber antes de construir estos textos, estos títulos, es tener un mapa mental de lo que se quiere decir y cómo está estructurada cada sección del trabajo. Las tablas, que son una ayuda visual para los trabajos, y lo presento aquí después de los textos porque me parece que es pertinente. Las tablas no siempre van al final del trabajo, sino que generalmente también se usan dentro de él, no simplemente funcionan como anexos. Y las tablas lo que tienen que dar información de manera eficiente y comprensible. Es decir, yo no puedo hacer una tabla para confundir más al lector o para meter un montón de información que simplemente no supe ubicar en el texto. O convertir un texto en tabla simplemente porque me parece atractivo o porque siento que hay mucho texto y entonces voy a meter una tabla simplemente porque me parece que puede ir ahí. No, la tabla lo que nos tiene que dar es información adicional o que nos explique lo que estamos diciendo en el texto, pero que sea clara y comprensible, porque la tabla, al no estar redactada como un párrafo, pues tiene que ser de más fácil entendimiento simplemente con la información que se muestra ahí. Entonces, cuando usen tablas, también que los datos sean muy claros y que se sepa qué es lo que se está mostrando, cuál es la relación entre esos datos o en la información que está ahí, porque una tabla que no se entiende es preferible no ponerla, ¿ya? Y tiene que complementar al texto que estamos presentando. O sea, los dos se complementan, el texto complementa la tabla y viceversa. Si no, no tiene sentido de verdad usar tablas. El eso de la tabla, lo primero que va es el número. Se tiene que poner número 1, número 2. Esto se pone en letra, no solamente es poner 1 o 2, sino número 1, número 2. Eso va encima del título. Luego, en una línea, a doble espacio del número, va el título de la tabla y va en cursiva. Ahora bien, ese título de la tabla también tiene que ser claro y me tiene que decir exactamente qué es lo que yo voy a ver ahí, ¿no? Que me explique, me muestre realmente qué es lo que yo voy a encontrar ahí. Todas las columnas tienen que tener un encabezado, es decir, me tienen que mostrar qué es lo que yo estoy viendo en cada columna. Esos encabezados, lo que se recomienda es que vayan centrados y en mayúscula. Es una recomendación que hace Apple. No es una norma, pero es una recomendación para mayor entendimiento del lector. Y el cuerpo de la tabla es más autónomo, puede ser a espacio sencillo, a 1,5 o doble espacio, no importa. Lo más importante es que se vea organizado y que uno pueda entender esa información. Entonces ya queda a criterio del autor usar el interlineado que mejor le parezca, así como si quiere alinear la información a la izquierda o la quiere centrar, eso de acuerdo a la información que usted está poniendo y que usted necesita que sea clara ahí. Las notas de las tablas siempre van a ir debajo de ella y esas notas, lo único que sí es muy importante, igual que si incluimos una tabla, es que solo se pongan si es necesario. Si yo tengo que hacer una nota para explicar toda la tabla, no tiene sentido poner la tabla, pues pongo la nota. Entonces, la nota de la tabla solamente se pone si es que necesitamos una explicación de un dato específico que está en la tabla y decir como, no sé, vamos a usar la tasa de desempleo de los meses de enero a diciembre de 2019 y abajo pongo una nota, esta tasa de desempleo es simplemente de las zonas urbanas, como que me quede un poco más claro, entonces solo si es necesario, pero la tabla por sí sola debería a mí entregarme la información que yo necesito tener claridad. Y por supuesto, en la nota sí tienen que ir los derechos de autor, si la tabla no es nuestra. Ahora, si la tabla es nuestra,
creación propia o fuente propia, pero si no, pues tenemos que poner tabla realizada por o la fuente que la pone. No sé, en este caso DANE 2019, lo que sea, informe tasa de desempleo, informe de ocupación, como lo llaman, pero sí hay que poner, eso sí es muy importante poner. Pero el resto de explicaciones, la idea es que sean explicaciones exclusivamente necesarias, no más. Ana, una pregunta. ¿Cómo se hace para referenciar bien una tabla así como la que tú estás poniendo del DANE? Mira, si es particularmente sobre el DANE, tendrías que poner, si tú haces, a ver, hay dos cosas. Si tú coges la tabla del DANE ya hecha, pones de donde sea que sacaste la tabla. Entonces, si dices informe DANE 2000, no sé, DANE 2019, informe de desempleo, es que no me acuerdo cómo es que se llama cada vez que ellos entregan el informe de desempleo, tasa de ocupación o algo así, informe de ocupación, como se llame, 2019, DANE 2019 o 2020, la fecha que sea. Si tú tomas la información del DANE y tú construiste la tabla usando los datos, lo que dices es fuente DANE 2019, elaboración propia, para que sepas que cogiste los datos, pero que la tabla la hiciste tú. Ok, pero entonces, o sea, lo que me refiero es la palabra que se toma antes de, es tomada por, o sea, tomada de, o no, le pones fuente, dos puntos, okay, fuente, dos puntos. Listo, gracias. Fuente, exacto. Y esa fuente tiene que estar también referenciada en la lista de referencias final del trabajo. Entonces, si tú tomas el informe de desempleo del DANE, abajo también en la tabla de referencias lo tienes que incluir, porque acuérdense que todo lo que usemos se tiene que incluir y todo lo que no mencionemos, así lo hayamos consultado, no lo incluimos. Con las figuras pasa más o menos lo mismo. El número va encima del título. Bueno, y las figuras, igual que la tabla, lo que nos tienen que presentar es información útil, información clara, pero información gráfica e impactante. O sea, yo no meto un gráfico, el gráfico me va a confundir más. Si a mí ese gráfico me queda mejor presentado en una tabla, pues lo presento en una tabla. Entonces, el gráfico, hay 1000 formatos de gráfico que ustedes van a encontrar gratuitos, no solo en Excel, sino en Internet los van a encontrar. Pero si el gráfico no transmite lo que queremos comunicar y lo que hace es confundir más a quien va a leer ese trabajo y no es claro qué es lo que estamos mostrando, es mejor no incluirlo. Y es mejor describir o presentar las cifras en una tabla o en el texto. Entonces, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que la tabla y la figura no simplemente es para que el trabajo se vea más bonito o más chévere o que vean que usé un montón de recursos wow que parece que llaman la atención, sino que realmente cumplan una función. Ustedes pueden entregar un trabajo sin una sola tabla o solo con una tabla, pero que esa tabla realmente presente algo importante y algo que realmente esté aportando y complementando todo lo que estamos diciendo en el trabajo. Las tablas son súper útiles, sobre todo para mostrar resultados, para mostrar contrastes. Los gráficos nos permiten también ver como la incidencia de algunas cosas, la variación, pero si esas variaciones no son claras o esos datos que estamos presentando no son claros, es mejor no incluir nada y dedicarnos a hacerlo en un texto muy claro y demás. Entonces, las figuras llevan un Ana, número, disculpa, se igual fue que las nuevamente la tablas. presentación. Ok. Anita, hay una pregunta de parte de Lorena, no tengo más información. ¿Esto de los títulos aplica también para un ensayo? Está haciendo la pregunta. Ya, permítanme un momento. No me deja compartir la pantalla. Ya la tenemos a la vista. Ya. Listo. Si el ensayo lo piden, si se lo piden en norma APA, sí. No sé cuáles son las reglas de juego en la EPFAC para los ensayos, generalmente, pero en casi todas partes los ensayos también van en norma APA. Gracias, Anita. Una pregunta del teniente Chávez Listo, Espinosa, Luis Miguel. Dime.
Teniente, tan amable, hace la pregunta. Teniente Chávez. Ya con respecto a la presentación. Ya lo están viendo, Ok. otra vez. Estoy en la diapositiva de figuras, ¿sí? Sí, aquí la estamos viendo. Listo. Entonces, las figuras también llevan un número encima del título y de la imagen de la figura. Los números de las figuras y de la tabla no es la misma numeración, ¿no? Las tablas tienen una numeración y las figuras tienen otra. Entonces, la tabla 1, la 2, 3, 4, 5 y las figuras 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no se pueden numerar en el mismo listado. Las figuras pueden ser fotos, pueden ser gráficos, entonces, para que lo tengan claro, las figuras no solamente son gráficos, sino también son imágenes. Ahora, lo que uno también puede hacer es, si hay tablas, figuras, que son los gráficos, e imágenes, uno puede separar las tablas en un listado, las figuras en otro listado y las imágenes en otro listado. No obstante, las imágenes llevan, digamos, el mismo formato de las figuras, que es el número encima del título, luego el título, va la imagen. Todo esto es una línea a doble espacio y cursiva. Y en la figura, sí, la idea es que el gráfico lleve dentro de sí mismo las leyendas que tiene que tener, ¿no? En la tabla lo que hacíamos era ponerlas afuera. Acá la idea es que la figura ya incluya esas notas que son pertinentes, perdón, esas leyendas, donde nos explique, y las convenciones donde nos explique que la línea azul es tal cosa, que la línea roja es tal otra y demás. Y también, igual que en las tablas, la nota va debajo de la figura para describir solo los contenidos que creemos importantes explicar, pero que no o sea, no vamos a explicar la figura o el gráfico, sino vamos a explicar lo que, no sé, un dato que estamos metiendo ahí para que la gente sepa. Entonces, no sé, decimos la tasa de desempleo, pero esta tasa de desempleo, antes el DANE la medía de esta manera y ahora la mide de esta manera, como para que sepan si hay una diferencia, no sé, en una regresión, por ejemplo. Entonces, para que lo tengan claro. Igual, solo si es necesario. Ahora, bien, la portada. La portada, lo que decía ahora, no va sangrada en ninguna parte, porque ella tiene un específico. Lo primero que va arriba, por supuesto, es el título del trabajo, que va centrado y va en negrita. El título igual, y creo que es muy importante para el trabajo académico, que el título sea muy claro y que sea claro qué es lo que vamos a decir en ese trabajo, ¿no? Entonces, a veces queremos como que suene más interesante o más poético y demás. Y por eso les digo, APA también es un formato que les permite presentar las cosas de manera atractiva, pero el contenido tiene que ser atractivo. Entonces, ese título del trabajo tiene que ser algo que uno sepa, que uno lea de entrada, uno lea el título y de entrada sepa a qué se va a encontrar. Si usted me dice a mí, vamos a hablar, no sé, de un sistema de vigilancia en la Amazonía. Me lo dice así, listo. Yo ya sé a qué voy a entrar, pero si me dice, vamos a hacer una cosa de vigilancia y la Amazonía y no sé qué, y me dice 1000 palabras en un título y no se entiende nada, creo que es mejor que ese título sea repensado. Y la idea no es que el título tenga 4 y 5 renglones, sino que sea una cosa más puntual en 2 o 3 renglones y que me explique exactamente a dónde me va a llevar ese trabajo. Después del título, que va centrado y en negrita, se va a un espacio doble de ese título, también centrado, va a ir el nombre de los autores. Y el nombre de los autores todos van en la misma línea si es más de uno. Entonces, y si pues son dos, pues va el nombre del primero, se une con la letra I y se pone el siguiente. Y si son más de dos, son 3 o 4, los primeros se separan con coma y pues el último se une con la letra I. Luego van las afiliaciones de los autores, después el nombre de la institución y el departamento o dependencia a donde pertenecen, y ahí toda esta información va separado con comas. Luego iría el nombre y el número del curso si esto es presentado específicamente para un curso, entonces pues la identificación que tenga. Si
Si no es para un curso, pues lo que se pone es trabajo de grado o tesis de grado, dependiendo de a qué pertenezca ese trabajo. Todo esto va a espacio doble. Luego del curso seguiría el nombre del tutor, que también va centrado, y a otro espacio doble diría la fecha, también centrada. Y acuérdense que el número de la página siempre va al extremo superior derecho y la portada siempre tiene que ser la número 1. Lo único que aquí va en negrita es el título. El resto no va con negrita, para que lo tengan. Bueno, el contenido de trabajo. Esto, como les digo también, es digamos, es un orden que sugiere APA, y esto también cambia de acuerdo a la institución y a los requerimientos de cada programa, pero en general es básicamente lo mismo. Entonces, después de la portada, ¿qué viene? El resumen. ¿Y el resumen qué es? Pues es una síntesis relevante de la investigación. A mí no me sirve, o a nadie le sirve, que en el resumen una persona le ponga un pedazo de la introducción o le ponga un pedazo del marco teórico. Es un resumen clave, y ese resumen clave lo que me va a mostrar es eso relevante de lo que se trata la investigación, y es máximo 250 palabras. Por supuesto, como les digo, también cada institución y cada programa tiene un límite diferente, pero lo ideal es que eso no pase de 250 palabras, porque la idea es decir en un párrafo chiquito que trabajo y a lo que nos va a llevar. Las palabras clave que van luego del resumen, lo que nos muestran es los temas en los que se ubica ese trabajo, es decir, en qué contexto y en qué temáticas es a lo que se refiere. Entonces, si vamos a hablar del desempleo, pues tenemos que poner mercado laboral, desempleo, economía, en fin. Y esas palabras no tienen que ser más de 10, tienen que ser entre 7 y 10. Ahora, si usted tiene 5, pues si solamente son 5 las palabras clave, pues está bien, pero entre 7 y 10 es como el promedio o la cantidad ideal. Luego vendría una introducción, y la introducción no es el resumen del trabajo, no es la justificación del trabajo, y tampoco me va a presentar los resultados del trabajo ni nada. ¿Qué me tiene que decir la introducción? Tiene que contextualizarme, tiene que ubicarme a mí como lector en su trabajo, tiene que decirme de qué se trata, qué investiga y qué es lo que espera en esa investigación. Eso es lo que tiene que hacer una introducción. En la introducción no me tiene que plantear el problema. Usted puede hablar del problema, por supuesto, pero no es donde tiene que plantear el problema, no es donde me tiene que justificar, sino que me tienes que decir de qué se trata la investigación, qué es lo que investiga, y eso, y de ahí, a partir de ahí, usted qué espera encontrar. Luego viene la justificación, y la justificación muchas veces se confunde con esos antecedentes del trabajo o con ese contexto. Si bien es cierto, la justificación muchas veces necesitamos esos antecedentes y ese contexto para que el lector sepa por qué estamos hablando, por qué estamos haciendo esta investigación. La investigación simplemente me tiene que mostrar la importancia o la relevancia de ese tema estudiado. Y la importancia, y ahí también esto me sale un poco de APA, pero sí es que lo tengan muy claro, la importancia no es porque me parece chévere, o no es porque me parece que tengo que cumplir un requisito, no, sino que sea realmente que ustedes encuentren en los trabajos que hagan, ya sea en una investigación, porque es un trabajo de grado o en un ensayo, y porque es importante centrarnos ahí y para qué me sirve o para qué le puede servir a alguien más. El marco referencial, que también muchas veces se confunde con esos antecedentes, si bien es cierto que ahí en ese marco va a haber muchos de los antecedentes, lo que nos tiene que quedar claro, sin duda alguna, en el marco referencial, que generalmente lo que yo veo en los trabajos de Magma es, hay un marco teórico, hay un marco conceptual y hay un marco institucional y uno legal, si no estoy mal. Lo que tiene que quedar claro es, ¿qué teorías vamos a usar? O sea, ¿en qué teorías está soportando esa investigación? ¿Cuáles son los conceptos clave? Usted me puede a mí hablar de guerra, pero la guerra tiene muchas definiciones. Entonces, la guerra para una institución militar no es lo mismo que para una institución civil. No es lo mismo que para el sector empresarial. No es lo mismo para el Poder Ejecutivo. Entonces, usted me dice, vamos a hablar de la guerra entre, no sé, la guerra contra los grupos, contra las bandas criminales.
primero defíname qué es banda criminal y qué es guerra, para que yo sepa exactamente usted de qué me va a hablar y en qué teoría se va a basar y cómo esos conceptos se relacionan con esas teorías. Tiene que también quedar claro las normas en las que se enmarca esa investigación, sobre todo en una institución como la EPFAC, que pues, depende de la Fuerza Aérea y que tiene una normativa clara sobre cómo funciona y cuál es, digamos, en qué marco normativo se está moviendo. Las escuelas, que tiene que ver también con las teorías y los postulados en los que se desarrolla esa investigación. Ahora, uno cuando construye un marco referencial, lo que tiende es a separar teorías, conceptos, normas, escuelas, en fin. Y como les digo, y siempre lo repito mucho, es todos esos elementos tienen que interactuar. O sea, a mí no me construye un marco teórico, o digamos, en un trabajo académico usted no tiene por qué construir un marco teórico que no se sincroniza con el marco conceptual o con el marco normativo. Eso, cuando yo lea un trabajo, cuando un lector vea un trabajo académico, tiene que ver que todas esas cosas están interactuando, que todas las teorías, los conceptos, las normas y demás están interactuando y que tiene una razón de ser estar ahí. Porque uno lo que encuentra muchas veces es en los trabajos, listo, vamos a hablar de estas teorías. Entonces, construya su marco teórico y escoger un montón de teorías que me las está definiendo. Y es más una revisión de literatura que un análisis crítico de lo que hablaba al comienzo, ¿no? De cómo esto me sirve, cómo esto interactúa entre sí con los conceptos, con las normas, pero también cómo interactúa con mi investigación y por qué yo elijo estas teorías y estos conceptos para hacer mi investigación. De eso se trata el marco referencial. Entonces, el marco referencial lo que me tiene que mostrar a mí es un constructo organizado y sincronizado de dónde estoy soportando mi investigación. Luego sigue la pregunta de investigación o el planteamiento del problema. Y lo que me tiene que mostrar es, ¿no? Y qué es lo que yo quiero saber exactamente. Y esa debe ser muy clara y también debe ser muy precisa. Y luego vamos a ver que también tiene que conjugar muy bien con el trabajo, con la justificación y con los objetivos de esa investigación. Porque a veces hay hay un ruido ahí entre lo que yo estoy investigando y los objetivos. Entonces planteo una pregunta, pero mi objetivo responde a otra cosa. No necesariamente siempre hay que plantear las hipótesis, pero sí ayuda mucho a presentar algunas respuestas posibles a esa pregunta que estamos proponiendo. ¿Por qué? Pues porque es para saber usted qué se va a encontrar en la investigación. O para que usted me diga, mire, yo pensaba encontrarme esto y realmente no funciona así. Porque una investigación académica no solo me muestra a mí, no solo me permite comprobar a mí las hipótesis, es decir, no solo me va a responder lo que yo quiero que me responda, muchas veces me responde lo contrario o no me responde nada, no dice nada. Y de eso también se trata investigar. La metodología, que es parte también de estos trabajos, es la hoja de ruta sobre cómo se desarrolló ese trabajo. Sí, debe ser preciso en explicarme en qué instrumentos se usaron, cuál fue el procedimiento, cuál es el tipo de estudio, quiénes participaron, para que yo sepa qué fue lo que usted hizo en su trabajo y cómo lo hizo. Es muy importante. Y ese diseño y la metodología se complementa con el diseño de investigación, porque lo que me muestra el diseño de investigación es cómo lo llevó a cabo y cómo operaron todas esas variables, cómo interactuaron las variables que usted eligió entre sí para encontrar los resultados de la investigación. No necesariamente siempre hay que nombrarlos, digamos, los participantes, los instrumentos, el procedimiento, pero entre más claro usted sea en una investigación y en un trabajo académico, pues esto fluye mejor y la es mejor. Entonces, los participantes, hay que decir cómo se eligieron y por qué es relevante, por qué las características de esa población son relevantes para el estudio. Y si usted va a trabajar con grupos humanos, lo primero que tiene que hacer es, si va a hacer algo sobre, no sé, sobre la salud mental en el conflicto armado, por ejemplo, a mí no me interesa si el participante es gordo, es flaco o es diabético, o no. Lo que me interesa es su salud mental. Entonces también cuando digo
cómo se eligieron esos participantes y cuáles son las características de esos participantes. Lo que tengo que mostrar es las características de esos participantes de acuerdo a la investigación que yo estoy haciendo. El resto de información a mí no me interesa. Es decir, no me interesa si es ingeniero químico, si lo que voy a hablar es de su salud mental, pues por supuesto, a menos que eso afecte su trabajo y demás. Pero sí que sepan exactamente cuál es la descripción de los participantes de acuerdo a la investigación que usted está haciendo. Los instrumentos pues, de la investigación es las pruebas o los estudios que ustedes llevaron a cabo para hacer la investigación y cómo se midieron las variables. Entonces, si hizo una encuesta, cómo la hizo, con qué población la hizo, realmente si hubo preguntas de sí o no, o si la pregunta era abierta, o si era de opción múltiple, en fin. El procedimiento es básicamente un complemento de eso, y es que son los pasos que siguió haciendo la investigación, y ojalá esto vaya de orden cronológico para tener un mayor entendimiento de cómo fue ese trabajo de campo. Y los resultados tienen que mostrar todo lo que usted realizó, pero ahí me los muestra en bruto, es decir, lo que usted encontró. Encontré, no sé, que 50 personas de las que entrevisté tenían síndrome de estrés postraumático por el conflicto armado, o lo que sea, ahí me muestra eso. Y en el análisis explica esos datos y los resultados. Y ahí, en ese análisis, es donde tiene que mostrarme aún más cómo interactúa esa información que usted encontró, esos resultados que se encontró en su investigación, con todo lo que usted planteó antes, con su pregunta de investigación, pero también con el teórico, y que me muestre, bueno, entonces, Pepito Pérez, si mental no solo que me afecte porque me siento llorar todas las noches, sino que también afecta la producción económica con familia. Aquí en estos resultados yo puedo ver que hay una afectación económica, pero también hay